como ustedes ven, no sé qué tipo de simbología es, pero el presidente está como separado de la comunidad, pero es más una metodología académica, no es ningún tipo de simbología democrática. Queridísimos todos, bueno, queridísimos y queridísimas, ahora toca decir doctores y doctoras, y en fin, no quisiera abordar más expresiones para no incurrir de pronto en millones y millones. El punto de partida de una sesión académica de esta naturaleza que involucra el concepto de reflexión es el regocijo por la oportunidad que nos concede la vida para seguir tejiendo historias. Es decir, seres humanos buenos pensando bondad para esforzarnos en buscar mejores maneras de vivir. Digamos que desde esa perspectiva, hablar de ética es hablar de un saber práctico que nos permite acometer el día a día de la vida con altura humana. ¿Y cuándo hay altura humana? Altura humana hay cuando somos correctos. ¿Y cuándo se es correcto? Porque cuando uno entra al terreno de lo correcto, entra al terreno de lo obvio. Lo que Bourdieu en su libro Meditaciones Pascalianas, bueno, aquí hago una pausa para dar la bienvenida al maestro Bernardo Gaitán, a quien le solicito un aplauso. Bienvenido al Congreso, maestro. Maestro Gaitán, bienvenido al Congreso. Y bueno, estaba diciendo, para ponerlo en sintonía, que si hay un punto de partida para estas reflexiones, es gozarnos de la oportunidad que nos concede la vida para tejer historias. Si fuéramos infinitos, si fuéramos inmortales, si fuéramos perfectos, no tendría razón de ser nuestro encuentro. Pero cuando somos mortales, cuando somos imperfectos, entonces tiene mucho valor la reflexión sobre cómo construimos mejores maneras de vivir. Y desde nuestra propia imperfección surge la sensibilidad para tener la emoción de encontrar lo correcto, de buscar lo correcto, inclusive de darnos en determinados momentos la oportunidad para perdonarnos o para perdonar o para comprender o para comprendernos. Por eso decíamos que cuando se habla de ética, se habla de un saber práctico que nos permite en el día a día construir cotidianidad con altura humana, es decir, ser correcto, es decir, trabajar lo obvio. Y trabajar lo obvio es, si lo miramos muy filosóficamente, es el imperativo kantiano: haz de tu acción, que tu acción sirva de máxima de una legislación universal. Y si le ponemos un tono espiritual, encontramos la ley de contracambio: no hagas a otro lo que no quisiera que te hicieran a ti o a las personas que amas. O dicho de una manera más evangélica, positiva, haz a otro lo que te gustaría que te hicieran a ti o a las personas que amas. Por eso, en el contraste, lo normal es ser ético, es lo obvio, es lo que Bourdieu llama el sentido común, las evidencias compartidas, pero lo obvio hay que trabajarlo. Ame al otro, pero miren cuánta desigualdad, cuánta pobreza, cuánta violencia. Lo obvio hay que trabajarlo y no lo tienen que repetir. Perdone al otro, entienda que el otro vale para usted en su existencia. Deponga las arrogancias, baje las soberbias. Y entrar entonces en esto permite una línea. Cuando una manzana se corrompe, cuando una manzana pierde aquello que hace que la manzana pueda servir de alimento, su esencia, su razón de ser, su valor, la manzana se corrompe. Cuando el agua no sirve para calmar la sed, pierde su bondad, pierde su valor, pierde su cualidad. Y entonces, en ese momento decimos que la manzana se corrompe, que el agua se corrompe.
hablar de corrupción moral es perder el sentido, la esencia de humanidad. Hacer una reflexión sobre ética es una reflexión para recuperar sentido, para recuperar la visión cualitativa. La visión cualitativa es lo que le da el tono esencial, el tono de principio, el tono fundamental a la técnica, a lo pragmático, a lo programático, lo que nos permite en nuestro caso entender que la norma es ciertamente, como muchas veces lo he dicho, vida humana objetivada, o como lo decía Habermas, no, eso lo dice Recasens-Sitches, por supuesto, lo digo por Recasens-Sitches, o como lo suele decir Habermas, una esperanza de comportamiento generalizado. Esa perspectiva cualitativa que le da valor a la técnica, a la mirada cuantitativa, eso es lo que hace que podamos hablar de un derecho vivo, de un derecho actuante, de un derecho transformador. Y eso es lo que hace que el abogado no viva del pleito, sino de construir diseños arquitectónicos de justicia, que el médico no viva del enfermo, que el de los servicios exequiales no viva porque haya muerto, sino porque acompaña con su experticio a las personas, a los seres queridos, a las familias, a acompañar a los seres queridos a la última morada. Entonces, la clave de esta reflexión es, vamos a cómo descubrir valor. Lo que hace que uno vea, no ve uno ilustres juristas, con unos tratadistas, cargos, no, ve uno papás, mamás, hijos, hijas, tíos, tías, primos, primas, humanidad pura, queriendo ser mejores, buscando no la perfección absoluta, sino esa excelencia que deriva de nuestra imperfección y que nos pone en sensibilidad con el otro y me hace sentir gratitud por el que está a mi lado. Es un tema de piel. Y desde ahí, entonces, para contribuir en esta reflexión, para recuperar sentido, pues nada más, para recuperar bondad, para recuperar valor, o simplemente para renovar valor, para fortalecer sentido de lo que hacemos, con lo que hacemos, para que la norma verdaderamente sea un artefacto que canalice una pintura de justicia y de dignidad y de respeto por la dignidad, pues entonces me complace presidir esta sesión y me complace compartir esta sesión académica con dos papás míos académicos, el doctor Rafael Hernando Gamboa, que fue mi profesor, con mi otro papá académico, que también fue mi profesor, el doctor Gustavo Cuello, que además yo fui primogénito, porque la primera promoción a la que le dictó fuimos nosotros, y con mi hijo académico Fernando Carrillo, es decir, estamos el tío Juan no pudo venir, se excusó, uno con los hijos académicos, como con sus hermanos académicos, o sea, los contemporáneos, y en general con el contacto que tenemos de transversalidad de esa especie de internet existencial que esta mañana en la sesión inaugural nos lo renovaban extraordinariamente bien, pues desde ahí, mirando las perspectivas, mirando esta sabiduría, vamos entonces a iniciar la sesión académica. Como lo decía Rito Quieta, entonces hay, digamos, de los panelistas, hay un panelista expositor, que será el doctor Fernando Carrillo, tiene 30 minutos, yo no sé, me habían dicho que era semáforo, pero aquí como que el semáforo voy a ser yo. ¿Dónde hay un semáforo? ¿Ahí hay? Ah, no, sí, mejor allá para esos efectos. Después el doctor Rafael Hernando, 15 minutos, y después el doctor Gustavo, 15 minutos. Muy buenas tardes a todos, un saludo muy cariñoso para esta comunidad de abogados javerianos, de verdad que es un gran privilegio, un gran honor, además romper fuegos aquí con esta presentación en este panel que creo que fue un gran acierto de los organizadores de este Congreso de Abogados Javerianos. Mil gracias, Edgar, mil gracias a los decanos, al rector, a todos los organizadores de esta importante cita. Yo quisiera, en primer lugar, un poco manifestarle la dificultad de mi coyuntura, precisamente, venir a hablar de ética con quien, como decía mi primo recientemente descubierto, el doctor Julio César Carrillo, mis padres académicos
con el referente ético de todas estas generaciones de abogados javerianos, que es el doctor Bernardo Gaitán Maecha, y tratar de decir algo nuevo es difícil, pero lo que voy a hacer, lo voy a hacer además al amparo o tal vez con la salvaguardia de la libertad de cátedra, de no ser en este momento burócrata, porque afortunadamente dejé de ser ministro hace unas semanas, no soy embajador todavía, y me voy a dar la libertad de poder decir una serie de cosas en virtud de poder manifestar de manera, digamos que discrecional, una cantidad de cosas de lo que he tenido que vivir en los últimos años. Y eso lo digo en primer lugar como, y eso se lo quería contar sobre todo a los estudiantes de la facultad, como sobreviviente de la javerianidad. Yo no sé si ustedes saben que yo fui expulsado 2 veces de la universidad, una como estudiante y otra como profesor. Y en los 2 casos, las personas que protagonizaron esa expulsión se olvidaron además, y lo traigo a colación porque había un referente ético fundamental que fue la lucha de quien fue mencionado esta mañana acá y que se constituyó como en el soporte ético de todas nuestras generaciones de javerianos, que fue el doctor Luis Carlos Galán y su proyecto político que inició a comienzos de los 80s. Tanto Luis Carlos Galán como el padre Giraldo jugaron un rol fundamental en esas 2 circunstancias, y les cuento por qué. Porque la primera fue precisamente cuando, con la complicidad del padre Luis Fernando Álvarez, nos inventamos el nuevo liberalismo, el galanismo dentro de la javeriana, de cara a una manifestación que tuvo lugar en octubre de 1981, el vicerrector de ese entonces me dijo: si usted convierte ese acto académico en un acto político, se tiene que ir de la universidad. Con lo que no contaba el vicerrector es que el mayor aliado que tenía Luis Carlos Galán en la javeriana se llamaba Gabriel Giraldo. Entonces, por esa razón, la primera expulsión no se hizo efectiva. La segunda tampoco. La segunda tuvo que ver con la 7ª papeleta y con la constituyente. Yo era profesor auxiliar de Derecho Constitucional y un poco en una circunstancia muy parecida, alguien me dijo: usted está promoviendo la subversión del orden constitucional, eso no lo puede hacer un profesor de la facultad. Y yo dije: pues inmediatamente me retiraré de la facultad. Y de nuevo, el padre Giraldo, que sabía que detrás de esta propuesta estaba precisamente también el ideario de Galán, porque la 7ª papeleta y el movimiento estudiantil, para que todos ustedes lo sepan, nació precisamente en una marcha que arrancó de la Javeriana, en donde todos recordamos en nuestra generación al padre en el 3er piso del edificio central, prácticamente estimulando esa marcha el 25 de agosto de 1989, una semana después del magnicidio de Luis Carlos Galán. Eso dio origen a la 7ª papeleta, dio origen a la constituyente y a la Constitución de 1991. Por eso, estar aquí entre mis profesores de filosofía del derecho, de derecho procesal y de derecho probatorio, cada uno con su contribución al tema del afianzamiento de la ética como un propósito fundamental del ejercicio de la profesión, es para mí el más grande de los desafíos. Y eso lo dejo de entrada porque además me parece que en esta materia a veces vamos como el cangrejo, a veces damos un paso adelante, 3 pasos atrás. Me parece que en materia de corrupción, y por alguna circunstancia del destino me tocó participar prácticamente en la redacción de los 3 grandes instrumentos globales que existen hoy en la lucha contra la corrupción: la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA de 1996, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 1999, y después, estando ya en Europa, me tocó en la OSD participar en la Convención contra el Soborno Transnacional, que es el instrumento más reciente. Y ahí pasa uno de reconocer la gravedad y la importancia del fenómeno a patentar la impotencia del Estado, la impotencia de la política y la impotencia del ejercicio de la acción pública en su control. Ustedes recuerdan que había un expresidente colombiano que decía que la corrupción no había que terminarla sino reducirla a sus justas proporciones, motivo por el cual fue motivo de burla esa afirmación. Lamentablemente, después de décadas ni siquiera hemos podido llegar a reducirla a sus justas proporciones. Y eso es bueno mencionarlo porque además se ha inventado toda una nueva narrativa en este país, a nivel latinoamericano, una narrativa que tiene que ver, por supuesto, con esos nuevos postulados, que son los postulados de la responsabilidad pública, de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la capacidad de luchar en la práctica contra la corrupción. Hace 33 años, para recordar el Congreso de Abogados Javerianos de 1980, y lo quiero rememorar aquí, además por toda esa secuencia tan importante que hizo Edgar Munévar esta mañana.
octubre de 1980, el debate central del Congreso de Abogados Javerianos de 1980, yo estaba en segundo de Derecho, fue el debate de cómo se hacía política en Colombia y cuáles eran los parámetros éticos para el ejercicio de la política en Colombia. Estaban en esa mesa, en una mesa parecida a esta, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lloreda y Roberto Gerlain. 33 años después estamos discutiendo lo mismo. ¿Cuánto hemos avanzado? Poco, indiscutiblemente. Toda la proliferación de normas, toda la expedición de estatutos, pero como alguien decía, mucha norma y poco ejemplo. Y cuando hay poco ejemplo, hay pocas posibilidades de tener éxito con las normas. Siempre se ha dicho, tal vez Carlyle lo dijo, que las leyes eran como los huesos del organismo, pero para que los huesos y el organismo funcionen necesitan los músculos de las instituciones, el sistema circulatorio de la política, de la buena política, para que los controles funcionen. De tal manera que ha habido muchos intentos, poca prevención, un énfasis excesivo en el derecho penal y un déficit muy grande en materia de la enseñanza de la ética pública. Lo mencionaba el padre Álvarez esta mañana, el rector de la universidad, y creo que esa es una primera gran reflexión, y es que desde el punto de vista de la formación del abogado y de la calidad de la educación que se está brindando, ¿qué papel está jugando la ética en la formación de las nuevas generaciones? Platón definió la corrupción referida esencialmente a lo político, y fíjense la importancia que tiene esa definición. Platón decía que la corrupción es la incapacidad del sistema político para alcanzar el interés público. Después, Sor Juana Inés lo definió como un doble pecado, que en el fondo es un triple pecado, porque no es solo, como decía ella, el que peca, el que paga por pecar y el que peca por la paga, sino además el daño que se le hace al interés público. No es solo el sujeto activo y el sujeto pasivo de la corrupción, sino el daño ilimitado, inconmensurable que se le causa al Estado con un acto de corrupción. Y el que se predique de lo público tiene ese tipo de connotaciones, que rebasa precisamente las condiciones estrictamente morales del comportamiento de la persona y queda en el escenario de la ética, que es distinta, por supuesto, de la moral y que es distinto de la política y que es distinto del derecho, pero donde existe una gran interacción. Lo positivo de lo que ha pasado en todos esos 20 años de reflexión sobre la corrupción, porque antes no era concebido como un problema de las políticas públicas o del Estado, es que se acabó la fluctuación de la opinión pública frente a lo que era corrupto o lo que no era corrupto. Antes era factible para los funcionarios públicos recibir regalos, la famosa puerta giratoria de pasar del sector público al sector privado a tratar de defender o de atacar lo que antes se defendía o se atacaba. Todo el tema del conflicto de interés, todo el tema del tráfico de influencias, una serie de conductas que definitivamente quedaron definidas como conductas que antes eran pecadillos o pecados veniales y que finalmente se convirtieron en pecados mortales contra la administración pública o contra el interés público. Ese ha sido uno de los grandes avances. Lo negativo es que se ha corrido la cerca moral, se ha corrido la frontera moral, independientemente de la tipificación de una cantidad de delitos. El rechazo de la sociedad frente a actos contra la ética, a actos contra la probidad pública, no es claro en este momento, por la debilidad de las instituciones políticas, por la falta de legitimidad del sistema y fundamentalmente porque tampoco funcionan en buena parte de los casos los instrumentos legales de los cuales se dispone. Y eso quiero manifestarlo de cara a lo que aquí se mencionaba, pensar en la justicia, que haya un cartel de jueces, que haya un cartel de testigos, que haya fajos de dinero que determinen el norte o que sean la bruja de las decisiones judiciales, es indiscutiblemente desolador. Y eso es una buena muestra de que los controles no están funcionando. De ahí, y ya haremos esa reflexión, que un control democrático sobre la justicia sea tan importante. De tal manera que todo eso no solo es el impuesto más grande sobre la sociedad, que afecta primero a los pobres, debilita el Estado, sino además reconfigura el Estado, que es lo peor de todo. El Estado aparece capturado por unos agentes que hoy ya no son los corruptos de atrás, que era el tema del soborno chiquito. Hoy hay crimen organizado transnacional. Hoy hablar de la corrupción es hablar del sistema circulatorio de un crimen organizado donde está el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico, verdaderos carteles de crimen organizado que, como su nombre lo indica, saben cómo tienen que actuar. ¿Qué ha pasado en estos 20 años? Y yo quería traerlo a colación, no solo por lo que significa para nuestra generación
esta Constitución del 91, sino porque este es un referente ético fundamental, y lo es por lo que representa en materia de derechos, por el vuelco que dio. Aquí en este auditorio probablemente estamos 4 o 5 constituyentes, el doctor Gustavo Zafra, el doctor Hernando Yepes, el doctor Álvaro Leiva, el doctor Juan Carlos Esguerra, no sé si habrá llegado, que estuvo precisamente en la Comisión Primera, en la Comisión de Derechos, y la gran diferencia que hizo este documento fue precisamente centrar la acción política alrededor de los derechos de la gente, y eso no ha sido una conquista menor. Y eso lo digo porque este es el referente ético de mi generación, y tiene que ser el referente ético de ustedes. Por eso hemos insistido tanto en que este consenso político que se dio alrededor de la Asamblea Constituyente del 91 es casi irrepetible. Con todo el respeto por el doctor Leiva, que yo sé que piensa de otra manera, la constituyente, pensar en una constituyente en este momento es echar por la borda lo que se consiguió en una instancia de representatividad que, ya lo he dicho, ha sido única en la historia reciente del país. Y eso es claro, porque los constituyentes, y eso lo pueden corroborar varios de ellos, éramos como los bichos raros de la política. Nadie entendía que uno se lanzaba a una elección por ideas y no por puestos. La única elección que se daba en Colombia en los últimos años. Una constitución que definitivamente marcó la diferencia entre lo público y lo privado cuando estábamos acostumbrados en el país, y ese es el mayor escenario de la corrupción, esa zona gris en donde no se sabe dónde termina el interés privado y dónde comienza el interés público. Esa reivindicación de lo público además le ha incomodado a muchos en la historia reciente, por eso ha sido blanco de tantos ataques. Aquí nosotros acabamos de editar esta, son alrededor de 38 reformas, más de 60 y pico de artículos reformados, pero por fortuna la espina dorsal, que es la defensa de los derechos, aquí se mantiene. Lo segundo, el tema de cultura política, que lo quiero poner sobre la mesa porque afecta tanto la cultura jurídica como la cultura política como tal. Y eso es importante mencionarlo porque lo que es claro es que en este momento estamos con una especie de moratoria ética, con una especie de bancarrota de valores, lo decía Luis Fernando Álvarez esta mañana. Y el pensar en poner de primero los derechos de la gente para la acción del Estado supone que seamos capaces definitivamente de pasar de esas concepciones históricas tan latinoamericanas, del virrey, al caudillo, al dictador, al presidente, de caudillos que fueron nuestro punto de referencia a la política por muchos años, a verdaderos ciudadanos que ejercen sus derechos, de héroes y mártires que hoy son un poco la historia del pasado y que tienen que convertirse en acciones de la gente del común que de nuevo busca la protección de sus derechos. Y ese es el sentido de esa lucha que vimos en el 91. Finalmente, de mesianismos perpetuos que tienen que ser reemplazados por gobiernos efectivos, por gobiernos transparentes. Se ha cambiado el ejercicio de la autoridad. La autoridad tradicional era una autoridad vertical, jerárquica, autoritaria. La autoridad que sale de un documento como este, y lo estamos construyendo, es una responsabilidad de todos nosotros, tiene que ser una autoridad que apunte mucho más a ser una autoridad horizontal, una autoridad participativa, una autoridad igualitaria que tiene ese componente ético que mencionaba aquí Julio César Carrillo. Luego, una gran primera conclusión es que hay que repensar los estándares éticos de la política, porque el punto siguiente es decirles que hemos negado durante muchas décadas la relación que existe entre la política y el derecho. Y gracias a esa negación se nos ha metido la politiquería por todos los meandros del ejercicio de la función judicial y de la reforma legal. La política sin ética es ilegítima, así como la política sin derecho es ilegal. Y por eso es tan importante tratar de ver de qué canteras vamos a sacar esos reductos éticos que necesita en este momento la sociedad. Y refiriéndome a las relaciones entre el derecho y la política, bien dijo Aftalión, y esa fue una recomendación para todos los discípulos, que quien no sea más que jurista probablemente nunca va a ser un buen jurista. Y eso lo digo para la generación de ustedes, que por supuesto es muy posterior a la mía, pero en donde la globalización y la interdisciplinariedad sigue imponiéndose con gran fuerza. Y de tal manera que pensar en la renovación, en la reforma, en la proyección del derecho hacia adelante va a suponer siempre tener la posibilidad de mirar hacia otros horizontes. No existe el juez ideológicamente aséptico, dijo Aftalión en un momento dado.
Es una de las grandes discusiones que se dio en el seno de la constituyente cuando creamos la Corte Constitucional. Sigue siendo el caballito de batalla de muchos contra la Corte Constitucional, y la verdad es que la dificultad en el reconocimiento del influjo de la política sobre el derecho, donde, como decía un gran filósofo javeriano, don Guillermo Hoyos, el derecho se genera en la política, y pensar en desconocer la política como factor de definición del derecho es simplemente quedarse en una visión absolutamente limitada de lo que es el ejercicio del derecho. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchos quisieran que se originara en la moral, principalmente los moralistas, pero para no meternos en esa discusión, quedémonos en el campo de la ética y miremos cómo podemos reforzar los estándares éticos de la sociedad. Decía Guillermo Hoyos también que esa distinción entre la ética, la moral, el derecho y la política no nos debe llevar a que cada uno tenga un mecanismo de sanción que sea divergente con el otro. En el fondo, todo el discurso que ustedes oyeron en la campaña presidencial pasada del Partido Verde, sobre todo, tenía como fundamento, era la teoría de Guillermo Hoyos, y era decir simplemente, tiene que haber una convergencia entre la sanción moral, entre la sanción social y entre la sanción política, si la hay. Ahí tiene que darse esa convergencia. En eso hemos fallado. La cultura de la ilegalidad, por ejemplo, desde el punto de vista político, supone que los partidos políticos sean débiles, que sean completamente tolerantes frente a determinados actos, que se haya construido no solo una institucionalidad formal, sino una institucionalidad informal en la política que permite que por ahí se vayan los actos que estamos condenando, como en el ejercicio del derecho. El doctor Gamboa me acaba de comentar un poco para dónde va todo su raciocinio, y esa institucionalidad informal, por ejemplo, que se instala en la administración de justicia, es también la que se convierte en un momento dado en cómplice de la corrupción. Son prácticas, usos que de la noche a la mañana se convierten en costumbre y la gente cree que es viable acudir a ellos para administrar justicia. Y eso es muy importante porque detrás de todo está la fragilidad del Estado, con lo cual una de las grandes conclusiones de todo esto es que el Estado hay que seguirlo fortaleciendo para que tenga la independencia frente a este conjunto de fenómenos. Fernando Savater decía que si las normas están hechas únicamente para favorecer a unos pocos, todo el mundo se apresurará a transgredirlas. Y ese es un principio que es un principio fundamental para entender por qué en la producción de la norma tiene que haber sobre todo un interés público de por medio. Permítanme que hable de lo que algunos llaman o la cuadratura del círculo o el pozo séptico de la política, y es el financiamiento de la política, porque incide en la producción de las normas. Es que resulta que el dinero financia las campañas, el dinero financia la política, y es la política la que hace las políticas públicas, y son los partidos y son las instituciones políticas las que producen las políticas públicas. Luego, el punto de partida de toda esa disfuncionalidad arranca en un problema que difícilmente han resuelto las sociedades, y es cómo regular el financiamiento de los partidos y cómo regular el financiamiento de las campañas. Y ahí quiero decir varias cosas. Uno, es tal vez uno de los activos más tóxicos del ejercicio de la política, por la dificultad en su regulación, porque es la mayor fuente de infección del sistema político cuando la regulación no funciona. En segundo lugar, como dicen los caribeños, si el que paga la fiesta pone la música, que es el caso de los que financian las campañas y los políticos, pues la música va a ser la feria de contratos, la música va a ser la feria de puestos, el intercambio clientelista y el debilitamiento del Estado. En tercer lugar, la trivialización de lo político, que es un elemento fundamental para entender por qué se necesita cada vez de más recursos para poder hacer política, con las implicaciones que tiene la política sobre la creación de la norma jurídica. Un escritor norteamericano decía que la política es la farándula de la gente fea, y decía además que por eso el fenómeno reciente es la berlusconización de la política, que cuando uno vedetiza la política, pues los costos de la política suben, lo que importa es simplemente el soundbite, lo que importa es la imagen y lo que importa es la capacidad de eludir siempre en su calidad el debate político. Y en último término, un elemento en el cual hemos insistido mucho, la responsabilidad social y política que tiene el sector privado en el financiamiento de la política y de las campañas. Una tarea absolutamente pendiente en este país. Aquí realmente
hay donaciones y hay contribuciones a los partidos, y quienes las hacen desaparecen después en el escenario político, muchas veces aparecen después es para la cuenta de cobro de la contribución que se hizo. Eso de convertir la política, el mercado de pesos y votos, en un mercado bursátil donde yo te doy para que me des, indiscutiblemente es una gran disfuncionalidad. Voltaire decía que aquellos que creen que el dinero puede lograr cualquier cosa en la política van a hacer cualquier cosa en la política para conseguir el dinero. Entonces, ese elemento de disfuncionalidad es importante. Y por último, lo mencionaba Julio César Carrillo, el mayor desafío ético, y aquí le hablo a las nuevas generaciones de abogados javerianos, el mayor desafío ético, la mayor pauta de liderazgo de esta nueva generación es poder luchar contra la desigualdad. Y aquí se ha dicho, no hay un desafío mayor. La desigualdad es como la falla geológica del sistema. Nos llevamos muchísimos años haciendo reformas económicas, reformas sociales a medias, y las reformas políticas se quedaron en el tintero. La lucha contra la desigualdad, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la miseria es mucho más un desafío político que un desafío económico, es mucho más un desafío ético que un desafío de carácter técnico. Yo trabajé más de década y media en el Banco Interamericano de Desarrollo con una teoría, era tratar de demostrar que se había cometido un gran error al decir que el desarrollo y los proyectos de desarrollo no podían tener en cuenta la política. Cuando entré por allá a finales de los 90, se decía que era políticamente incorrecto hablar de política en los proyectos de desarrollo, cuando un proyecto de obras públicas, de educación, de salud, simplemente aparecía obstaculizado porque los políticos se apoderaban del dinero y de los recursos de esos proyectos. Finalmente logramos demostrar que la política era importante para el desarrollo, y por supuesto estoy hablando de la política con P mayúscula, de la política en sentido aristotélico, del arte del bien común, ese que bien enseñaba el doctor Julio César en su clase de filosofía del derecho. Entonces todo ello lleva a que lo que hemos encontrado es un Estado más clientelizado. La CEPAL demostró durante mucho tiempo que independientemente de que aumentara el gasto público, en estados que eran muy clientelistas, el gasto público social no tenía ninguna repercusión sobre la desigualdad o sobre la lucha contra la pobreza o la miseria, porque el clientelismo absorbía el aumento del gasto público social. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque además eso hay que hacerlo sin caer como han caído otros actores del vecindario o en el populismo o en la demagogia para luchar contra la desigualdad. De tal manera que esa impotencia del Estado que se ha hecho presente muchas veces para solucionar los problemas sociales, para disponer de herramientas efectivas, sigue siendo un gran desafío generacional. Y un desafío que tiene que ver además con la construcción de una institucionalidad para luchar contra la pobreza y para luchar contra la desigualdad. Muchas veces la economía tomó la delantera frente a la política. Nosotros hicimos un estudio a comienzos del año 2000 en donde demostrábamos en 18 sistemas latinoamericanos cómo no había profunda reforma política, todas habían sido epidérmicas, insustanciales, sin ningún efecto en la práctica. Muchos se preguntaban, eso ya no les toca a ustedes, ya la generación de mis profesores y mi generación entiende este argumento. Hace 20 años, los dueños del vecindario en América Latina eran Fernando Collor de Mello en el Brasil, Carlos Menem en la Argentina, Alberto Fujimori en el Perú, Carlos Salinas de Gortari en México. Todos hoy, prácticamente, no en el olvido, sino en el ostracismo y digamos con una marca muy complicada respecto de sus gestiones. Todos eran los niños buenos los que hacían la tarea de la reforma económica. Ninguno hizo la reforma política y ninguno hizo la reforma social, en el sentido de lo que representa hoy en América Latina, que como todos ustedes saben, no es el continente más pobre, pero sí el continente más desigual del mundo. Concluyo con lo siguiente. Una sociedad, para proyectarlo sobre lo estrictamente jurídico, porque quería, al fin y al cabo, el único que está perdido en los meandros de la política en este momento soy yo, temporalmente. Creo que una sociedad aguanta malos legisladores, y los hemos tenido muchos en este país, pero no aguanta malos jueces. De tal manera que hay un rol muy claro para la formación del abogado, para la calidad de la educación legal. Lo segundo, el modelo ético de liderazgo que requiere este país.
Los intelectuales franceses en el 68 decían que el modelo perfecto del intelectual francés era como una especie de media aritmética entre el sabio griego, el profeta judío, el legislador romano. Pero ¿y la ética dónde está? Si eso no lo atraviesa un componente ético que permita tener claridad sobre los valores y sobre los propósitos, sobre la interpretación que hace, por ejemplo, una generación en un momento específico de la sociedad aplicando esos valores, no tiene ningún sentido. Lo tercero, independientemente de lo apocalíptico que haya sido mi mensaje para las nuevas generaciones de abogados, yo creo que sí tiene que haber una pizca de optimismo, y una pizca de optimismo que muchas veces, como alguien decía, cuando hay dolores, ojalá que sean dolores de parto y no sean dolores de muerte, que algo tiene que estar naciendo diferente. Y eso lo digo porque hay que seguir creyendo en la fuerza de las ideas y de las nuevas ideas. Y lo digo por la experiencia que nos tocó. A nosotros nos dijeron, no, es que ustedes son una generación que les sonó la flauta, que se encontró la suerte porque les funcionó la papeleta y terminaron haciendo una reforma constitucional. Yo creo que lo que sigue importando es eso, es la fuerza de las nuevas ideas. Hay un déficit muy grande de nuevas ideas en este momento, en la reforma institucional, en la reforma política, en la reforma social, en los cambios que hay que hacer en la educación legal hacia el futuro, por decir solo por mencionar solo un argumento de cara a la globalización. Todo eso es importante y todo eso sale de la universidad. Decía García Márquez que independientemente de que los pragmáticos le dicen a uno que de las ideas y de los sueños no vive nadie, pues desde los trasplantes del corazón hasta los cuartetos de Beethoven, pasando por la Constitución del 91, que fueron realidades, primero estuvieron concebidas en la mente de quienes las empujaron. Y yo creo que esa es una buena lección que vale la pena seguir por esa razón, creyendo en las ideas y creyendo en la realización de los sueños. Me parece a mí que por eso aquí hay de por medio un acto mayor de cirugía que tiene que ver indiscutiblemente con los repartos de poder, con el replanteamiento que hay que hacer en términos al modelo de gobernabilidad de este país. Hay que pensarlo, y una coyuntura electoral como la que viene es el momento para hacerlo. Y concluyo simplemente, señor presidente de mesa, ratificando así muy brevemente varias cosas. Primero, sin buena política, sin política con P mayúscula, no hay buenas políticas, ni hay reformas legales, ni hay un sistema que sea capaz de adaptarse a los cambios y que sea capaz de luchar contra la corrupción, porque la corrupción cada día se sofistica más y, como alguien decía, mientras la corrupción sube por el ascensor, pues las reformas legales van por la escalera. En segundo lugar, que la política no puede ser concebida como una empresa con ánimo de lucro, que es lo que ha sido lo esencial en este país durante los últimos años. Es posible devolverle la calidad, la majestad, es posible recuperar el pudor para ejercer la política. Y es posible además decirle a las nuevas generaciones que tiene que ser posible también tener éxito en la política, como decía el filósofo Michael Walzer, sin ensuciarse las manos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora los abrazo a todos. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Y miren ustedes cómo empezamos a caminar. Le empieza uno a pasar por la cabeza y dice, pero eso será posible, pero fíjense cómo el doctor Fernando dijo, salieron normas, hay convenios, y esto lo hablamos hace tiempo, y todo como que sigue así. Y eso, esta mañana el doctor Carlos Ignacio, el señor decano, nos decía, vea, está este tema, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y entonces el doctor Fernando, y empiezan a surgir ideas en la perspectiva de la política, el tema participación, el tema coherencia, el tema responsabilidad social, el tema fortalecimiento del Estado, el tema del esfuerzo por cambiar cultura. Y vamos a seguir, y uno sigue, sí, pero todavía como que vamos a ver en la perspectiva de la política, pero hay un elemento también que nos va llevando a esta reflexión. ¿Y yo en qué soy coherente? ¿Y yo en qué soy responsable?
y yo en cuanto me esfuerzo por ser correcto. Y cuando yo cometo errores, porque yo puedo decirles a ustedes, levante la mano el que nunca ha cometido un error, pero resultaría muy difícil también que dijéramos, es que eso es romántico, y entonces delegamos en que alguien saque la varita mágica y no nos miramos desde dentro para empezar a conjugar entre medidas concretas y específicas el cambio de cultura, renovando nuestro interior. Y eso es lo que Martha Nussbaum en un libro Justicia Poética dice: las emociones hay que mirarlo con emoción. Quiero esto para mí, para mi vida, respecto de mis hijos, respecto de mi entorno, para empezar también a construir cambio de cultura desde el ya, desde la coherencia inmediata. ¿En qué? Manfred Mangneff dice: a esta altura de mi vida no puedo cambiar el mundo, pero si sé que algo importante toque el corazón de alguien, algo importante va a pasar en el mundo. Esa es una, dice Manfred Mangneff, es uno de los puntos de partida para cambiar una estúpida manera de vivir. Y por eso cuando Martha Nussbaum dice que las emociones son necesarias para una visión ética completa, careciendo de emociones se es ciego como una piedra, una ceguera ante los valores, una ineptitud para ver el valor y la importancia de las cosas externas a ella. Y cita a Rousseau, observa Rousseau astutamente que el no creer en nuestra vulnerabilidad, en nuestra imperfección, conduce fácilmente a la obtusidad social y a la indiferencia, el creernos inmortales. ¿Por qué los reyes no sienten, dice Rousseau, no sienten piedad por sus súbditos? Porque cuentan con no ser nunca humanos. ¿Por qué los ricos son tan despiadados con los pobres? Porque no temen empobrecerse. ¿Por qué un noble siente tanto desprecio por un campesino? Porque él nunca será campesino. La piedad del ser humano lo vuelve sociable. Nuestros sufrimientos comunes guían nuestro corazón hacia la humanidad. No le deberíamos nada a la humanidad si no fuéramos humanos. Todo apego es señal de insuficiencia. Así pues, qué cosa tan espectacular, dice Rousseau, no dice espectacular, eso es mío, de nuestra debilidad misma, de nuestra misma imperfección, de nuestra debilidad, surge y nace nuestra frágil felicidad. Y vamos a seguir caminando en la perspectiva de lo político, es esfuerzo de bondad y búsqueda de corrección. Y ahora, otro maestro, porque son en su sabiduría, el doctor Rafael Hernando Gamboa. Imagínense yo de presidente del doctor Rafael Hernando. Eso es un detalle que me lo ya se me va a acabar la presidencia, pero es un periodo corto. Es más, estoy trabajando la reelección, pero creo que la doctora Luzán no me va a dejar. Padre Rector, Rafael Nieto, Bernardo Afanador, Ramón Madriñán, doctor Gaitán, todos los demás queridos alumnos. Hacía referencia Fernando Carrillo a la séptima papeleta, al origen. Esta es una anécdota personal que quiero transmitir, porque Fernando hizo referencia a cómo nació y a la intervención de Luis Carlos Galán en eso. En su época, cuando estaba empezando a surgir Galán, alguien le dijo al padre Giraldo: padre, pero él es liberal. Y el padre Giraldo dijo: no te preocupes, es liberal javeriano. Eso era toda una definición de Luis Carlos. Bien, llegando al tema que me ocupa. El tema de este congreso es el derecho frente a los desafíos de la sociedad contemporánea. Uno de esos desafíos es el de la ética y la probidad, los que trataré desde el punto de vista procesal. A ello ya me ayudaron muchísimo
el presidente de la mesa y Fernando Carrillo. Fueron casi que ambientando el tema respecto de la sociedad en general y de la justicia en particular. He escogido este tema porque estimo que la Administración de Justicia está siendo maltratada por el acoso de la exigencia de productividad y rendimiento a ultranza para cumplir unas metas meramente estadísticas. Todo ello, en mi sentir, va en desmedro de la calidad de sus decisiones. Al ir en desmedro de la calidad de las decisiones, va en desmedro de la probidad de la justicia. La justicia merece respeto, no únicamente por su celeridad, sino principalmente por la sapiencia de sus decisiones. Sobre pretexto de la independencia de la autoridad judicial, se asoma una cierta arrogancia del juez, quien pretende de esa manera imponer respeto. Queridos jueces, el respeto no se impone, el respeto se gana. Y se gana con la probidad del juez, con la ponderación de sus sentencias, porque ni el bien hace ruido, ni el ruido hace bien. Ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre, y probidad es sinónimo de honradez en el actuar. En este punto nos enfrentamos a una serie de cambios legislativos en todos los ámbitos: penal, civil, laboral, contencioso, etcétera, justicia y paz, marco jurídico para la paz, etcétera. Y de un tiempo para acá ya se hace mención también de las normas transversales, que son aquellas que inciden en varios campos del derecho, como ocurre con las disposiciones financieras, que prácticamente no dejan ningún campo sin tocar. De ahí que las normas ya no se escriban en piedra, sino que han de ser flexibles para que sean susceptibles a los cambios y transformaciones de la sociedad. Han de tener por ello una rigidez flexible. La norma no puede ser tan inflexible que no se pueda cambiar, ni tan flexible que no se necesite. Mirando de manera individual cada una de las normas nuevas, podemos ver un cambio incesante en ellas, como las penales y las tributarias, que prácticamente no se quedan quietas. No bien se expide una norma y al poco tiempo aparece otra relacionada con ella y que no se sabe si la modifica, la deroga o la complementa. Valga de ejemplo el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 del 11, modificado por el Decreto 2184 del 12, modificado por la Ley 1564, Código General del Proceso, y modificado por la Ley 1563 del 12. Todo eso en un abrir y cerrar de ojos. Tanto cambio puntual me hizo pensar durante un tiempo que estábamos en una época de cambios, que nos hallábamos ante un verdadero tsunami de modificaciones puntuales. Pero luego de un periodo de reflexión, descubrí que lo que estábamos era frente a un verdadero cambio de época, no una época de cambios. Todo ha cambiado, o está cambiando, o ya cambió, y lo que ya cambió también se encuentra en trance de cambio. Es la dinámica social en busca de lograr la felicidad como un bien supremo, como un fin suficiente en sí mismo. Los conceptos de sociedad, de ética, de religiosidad, de familia, de identidad sexual, o han cambiado o están en trance de serlo. A este cambio no ha sido ajeno el derecho. El derecho cambió, pero también está cambiando, continúa permanentemente en trance de cambio al vaivén de los cambios de la sociedad, porque al fin y al cabo es una ciencia social. El derecho siempre ha ido detrás de los hechos, nunca se le ha adelantado y cuando lo ha intentado ha fracasado. El derecho se ha nutrido del concepto de ética civil, como aquel comportamiento que la sociedad considera como bueno en un determinado momento. Y a ello nos hizo referencia el doctor Fernando Carrillo
cuando nos advierte, pero ojo, este cambio está corriendo indebidamente los linderos. Se han corrido unos linderos, se han corrido unas fronteras que nos están llevando a algún vórtice no muy bien deseado. Es que ha cambiado hasta la forma de cambiar la ley. Hay derogación expresa, hay derogación tácita cuando hay dos leyes contradictorias. La posterior modifica la anterior, o como decíamos coloquialmente, ley come ley. Y hay derogación orgánica que se presenta cuando se dice que la nueva norma regula íntegramente la materia. Si el legislador ha redisciplinado toda la materia regulada por la norma, forzoso es suponer que ha partido de otros principios directrices, los cuales en sus variadas y posibles aplicaciones podrían llevar a consecuencias diversas y aún opuestas a las que se pretenden si se introdujera un precepto de la ley antigua, aunque no fuera incompatible con la norma nueva. Esta forma de derogación orgánica fue adoptada en 1971 por el Código de Comercio y en la actualidad en el Estatuto de Arbitraje, que en su artículo 118 indicó una por una cuáles normas deroga. Además agregó, y todas las disposiciones contrarias a la presente ley, y por si lo anterior no fuera suficiente, en el artículo siguiente expresa, esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje. ¿Qué quiso decir con toda esa cantidad de disposiciones? Pues que la nueva ley es autárquica, que queda a salvo de cualquier otra, aunque no fuera incompatible con la ley nueva. Pero ¿qué nos va quedando de todo ello? Vamos quedando en una especie de limbo judicial. Lo que había en la época de los 90, en la época de la Constituyente, no se parece en nada a lo que hay hoy. El doctor Carrillo nos hablaba de 60 y tantas reformas, algo así, en un lapso relativamente corto. Las leyes que nos van a regir van a ser todas expedidas en el siglo XXI. Y hubo algún cambio, las leyes ahora tienen numeración continua y estoy seguro que todas las leyes que ya son van a ser de 4 dígitos hasta que lleguemos a la ley 10.000, que no vaticino tan remota como para que llegue a ser en el siglo XXII. Ha surgido la noción del nuevo derecho, a cuya creación, a cuya construcción no ha sido ajena a la Corte Constitucional. El doctor Carrillo nos mencionaba también la controversia sobre la creación de la Corte Constitucional y lo controversial que es el actuar de ella. El doctor Carrillo, en 1930 y algo, Calamandrei nos decía, pero es lo cierto que, bajo el aspecto político, la Corte Constitucional aparecerá de ahora en adelante en la opinión pública como una especie de superparlamento sobrepuesto a las cámaras legislativas, cuyas decisiones serán consideradas no como dictámenes jurídicos declarativos, sino como expresión de una autoridad superlegislativa capaz de sobreponerse a la de los propios órganos parlamentarios. Parece escrito hoy. A todos esos cambios no ha escapado el derecho procesal. En el siglo XX, antes de la ley 105 del 31, tuvimos algunas leyes y unas recopilaciones sobre procedimiento. Luego tuvimos un código judicial que empezó en 1931 y terminó en 1971. A continuación tuvimos un gran remesón, como lo fue el Código de Procedimiento Civil, desde 1971, con una mediana reforma en 1989. Y ahora, ante el cuerpo agonizante del Código de Procedimiento Civil, parece emerger con fuerza el Código General del Proceso, con su cambio más importante, el proceso oral y por audiencias, pero cuya vigencia es incierta porque está en manos del Consejo Superior de la Judicatura, supeditado a que esté lista toda la infraestructura y que se pondrá en vigencia a medida que la Corte, el Consejo Superior así lo vaya estimando oportuno.
Creo que hay un movimiento, una tendencia a que no se ponga en vigencia todavía y a que ese término que le dieron de 3 años para ponerlo en vigencia se amplíe a 6. Creo que entrará a regir de pronto en el 2020 con unas disposiciones ya completamente obsoletas. Nos han hecho unas exposiciones muy buenas sobre el nuevo Código General del Proceso. Esas habrán de, o suponen, remozar el procedimiento, capaces, supuestamente, de superar la ancestral lentitud y lograr por fin el paradigma de la pronta y cumplida justicia. Para ello ofrezco prestar mi mejor esfuerzo. Pero todo ello requiere del concurso decidido de los jueces de la República, cuya probidad ha de ser paradigma de la sociedad. Y es en ese aspecto de la probidad judicial sobre el cual quiero llamar seriamente la atención, porque está amenazada por las exigencias del rendimiento. Se mide a los jueces por su rendimiento estadístico. ¿Cuántas decisiones produjo? Están sometidos a la dictadura de la productividad. Si recibió 20 asuntos y los resolvió todos, tiene una productividad del 100%. Pero si recibe 100 y resuelve 20, su productividad es pésima porque únicamente es del 20%. Sí, pero ¿cuántos asuntos recibe? Hay tribunales que reciben 20 asuntos y los resuelven ya, otros resuelven 100, los mismos magistrados, en fin, y resuelven 20, es igual, pero hay una comparación que no resulta. Esa comparación estadística no puede ser la única medida, porque al parecer nadie está midiendo la calidad de las decisiones. La probidad se afecta cuando la calidad es mala. No es solo el control de cantidad, sino también el control de calidad. ¿De qué sirve construir 7 torres si una se desploma y las demás están amenazadas? Por medir únicamente la productividad en términos de cantidad, hemos llegado a donde estamos, a una proliferación de despachos de descongestión, cuya misión es esa, simplemente descongestionar. Según lo indica Aristóteles en la Ética Nicomaquea, haciendo referencia a la valoración de las acciones, indica que la mejor forma de medir la bondad moral es la elección, porque a diferencia de las acciones, las elecciones se realizan siempre de manera voluntaria. Y aquí nuevamente Calamandrei viene en mi auxilio, cuando indica que al juez le corresponde la responsabilidad moral de escoger entre los varios argumentos, porque antes de decidir necesita una especial fuerza de carácter para deliberar. Al juez le corresponde no solamente resolver, sino ante todo juzgar. Es formar opinión sobre algo y posteriormente decidir. Debe tener el valor para ejercer la función de juzgar, que es una función casi divina. Para que cumpla esa función de juzgador, el Poder Judicial debe enaltecerse, debe colocarse en el sitial de la majestad de la justicia, y para ello se necesita la colaboración de todo el país, no solo del judicial, sino del país nacional. Debemos rescatar al Poder Judicial de la concepción curialesca del mismo. Debemos rescatarlo de la minusvalía a la que se ha querido reducir. Debemos rescatar la estima de ese poder y también la autoestima de la rama judicial. Y a eso se llega reconociéndole su propia valía, rescatando a los funcionarios y al proceso del uso y de la terminología pretendidamente unificadora del lenguaje de las técnicas de administración. Resulta que ahora los jueces no son administradores ni de justicia ni de la justicia. Los jueces han de ser jueces con mayúscula. Seguramente está bien que las plantas de personal y los organismos tengan sus denominaciones posiblemente técnicas, oficinista grado tal, profesional universitario grado tal, etcétera, y que los mismos técnicos
diseñen técnicas para el desarrollo de una actividad. Eso seguramente está bien. El conductor de Transmilenio opera el bus y desarrolla todo un proceso para llevarlo a su destino en la mejor y más rápida forma posible. En el Transmilenio lo segundo que sucede es el pasajero, quien se limita a ser el usuario del sistema. El pasajero debe subir y bajar con rapidez, debe comportarse de manera correcta, no importa si va cómodo o incómodo, si se le facilita subir o bajar, si el bus va lleno o vacío. En fin, el usuario no importa mucho, el todo es cumplir con la ruta del bus. El operario del bus es quien determina cómo lleva la ruta. A él se le deben subordinar los usuarios, quienes además han de sufrir todos los inconvenientes necesarios. Esta vocación la hago precisamente para que rescatemos al Poder Judicial de la mediocratización y de que sea considerado como un simple sistema de administrar un simple servicio público, que como todos, desde luego, debe ser rápido y eficiente, pero no que se le mida por una simple estadística. Si el objetivo de la jurisdicción es la pronta y cumplida justicia, quien la ejerce, que es el Poder Judicial, debe ser eficiente y eficaz. Eficiente, que es la aptitud para lograr un efecto determinado, y eficaz, que logre hacer efectivo ese propósito. La eficiencia le corresponde al aparato judicial y se obtiene con normas procesales adecuadas y procedimientos expeditos, que no son sinónimo de rapidez y velocidad, sino que simplemente han de ser simples y que se oponen a la improvisación. La eficacia es el producto de la eficiencia y le corresponde al juez, que debe ser probo en cuanto a la calidad de sus determinaciones. Si es mala la justicia tardía, también lo es la justicia precipitada. Por eso es que el Poder Judicial no es un simple sistema, es mucho más que eso. El juez no es un operario del sistema, el juez es mucho más que eso. Quienes llegan al juez no son simples sujetos procesales, y nosotros los abogados no somos unos simples usuarios del sistema, todos somos mucho más que eso, somos personas humanas. Quienes se involucran en el proceso son personas que se pueden mirar a los ojos de igual a igual, que se entienden con las palabras sencillas, con la conciencia del hombre que se dirige fraternalmente a la conciencia de su semejante. En esos momentos, la palabra justicia se invoca con la misma devoción de quien reza. Los juzgados, los tribunales y las cortes no son simples reparticiones judiciales, son mucho más que eso, son los templos de la diosa justicia y no los garajes del sistema. Los jueces no desarrollan un papel, hacen algo mucho más que eso, cumplen una función muy importante. El proceso no es una obra teatral donde haya actores y hasta tramoyistas. Allí nadie simula ser lo que no es. Eso es lo que hacen los actores. Los actores y actrices siempre simulan ser alguien distinto de quienes lo son en realidad. Por favor, eso no le toca al juez. El juez representa la realidad. Recordemos que la jurisdicción es la soberanía del Estado aplicada a la función de resolver los conflictos, y por lo tanto el juez representa y encarna la soberanía del Estado y no el simple papel de simular actuar en nombre del Estado. Obra paradigmática entre nosotros es El elogio de los jueces, escrito por un abogado. Allí Calamandrei dijo que el juez es el derecho hecho hombre. Por cuenta de la eficiencia productividad, los jueces no pueden ser simples resolvedores. Por su elevada misión, los jueces han de ser decididores de un conflicto. El derecho es como el aire, que no se siente mientras no lo agiten. Pero cuando es amenazado, el juez hace la conjunción entre la norma abstracta y las personas concretas. El juez le pone rostro humano a la ley. Cuando decide el litigio entre dos parroquianos,
es el momento en que la ley le dirige su mirada a la persona, que es su destinatario, no su simple usuario. El juez es el derecho hecho hombre. El Poder Judicial no es un simple sistema, es toda una institución. Respetemos al juez, respetemos a las personas, a la institución, respetemos a las personas que acuden al templo de la diosa justicia. Por haber ejercido la cátedra y profesado la abogacía, no ejercido sino profesado, creo en la teoría de los vasos comunicantes. Si sube la calidad de los abogados, sube la de los jueces. También por haber profesado mi carrera de abogado en los juzgados, amo al juez porque me siento hecho de su misma carne y lo respeto porque siento que vale lo mismo que yo. Muchas gracias. Soy un presidente débil. Ustedes se imaginan cómo puedo yo interrumpir a mi maestro, el doctor Rafael Hernando. Además, en el momento en que estaba precisamente con el cierre más trascendental, que es, si lo manejamos todo desde el punto de vista de lo cuantitativo y de la forma, y no recuperamos la visión cualitativa que nos ayuda a recuperar sentido para que la majestad de la justicia tenga su verdadera razón de ser, nos quedamos con el proceso sin humanidad, y eso se llama Kafka. La postura de recuperación ética es una recuperación en términos de humanidad. La propuesta normativa para canalizar ese sentimiento de humanidad cuando tiene esa postura ética está en la mirada, como lo fue finalmente hilvanando el doctor Rafael Hernando. Entonces no se habla por encima los indicadores, por encima la productividad, pronta justicia, rápida justicia, pero una justicia simplemente limitada específicamente a lo cuantitativo y agobiada por operador logístico dirigido a un usuario. ¿Y el hombre dónde está? ¿Y dónde está el ser humano? ¿Y dónde se conecta mirada? Y entonces ¿cómo puede haber la emoción para hallar ahí la justicia? Y para hallar ahí el espíritu del equilibrio y la ponderación y el acortamiento verdaderamente de las distancias y la conexión de miradas para que no se quede frío. Entonces vamos a seguir caminando. Entonces tenemos la búsqueda, la reflexión en lo político, cómo recuperar sentido, en lo procesal y en la construcción de la majestad de la justicia desde lo jurisdiccional, cómo recuperar sentido, y nos sigue campaneando. ¿Y nosotros? ¿Cómo recuperamos sentido? ¿Y cómo desde lo que sabemos logramos que la norma siga teniendo y desarrollando ese espíritu? Entonces vamos ahora con el ilustrísimo, otro ilustre panelista, el doctor Gustavo Cuello. En realidad quiero advertir que vamos muy bien de tiempo. Lo que pasa es que pues empezamos un poco más tardecito, y por eso pues creo que tendremos unos 15, 16 minutos más de nuestro tiempo, 18 minutos, que dirá el doctor Gustavo. ¿Y a mí por qué? ¿Yo qué tengo? ¿No? Si fue que lo rajé en acto jurídico, ¿qué fue? Entonces, adelante, doctor Gustavo. Estoy en Santa Marta. Aquí no nací, aquí me crié. Aquí pasé mis primeros años no solo contemplando la belleza de esta ciudad, sino nutriendo mi alma y mi espíritu de todo lo que me ha acompañado alrededor de mi vida. No vamos a hacer un debate, pero sí, antes de entrar en profundidad en el tema, considero necesario hacer una aclaración. Los jueces se evalúan, porque así lo establece la Carta Política y porque así lo desarrolló la Ley 270 de 1996.
y en cumplimiento de la facultad constitucional y legal que le dio a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se expidió el acuerdo 1392 del 2002, en donde se establecieron los criterios de evaluación de los jueces, que no son exclusivamente en el tema de la productividad. Los factores son 4. Primero, calidad, vale el 40%. ¿Quién la evalúa? El respectivo superior funcional. ¿En qué momento? Cuando está resolviendo el recurso de reposición, de apelación o en el caso de la casación. Segundo factor, se llama productividad, vale el 40%. ¿Cómo se determina? No es con un capricho que haya creado la sala administrativa. Se tomaron las estadísticas y con base en esas estadísticas se establecieron 4 rangos, siendo el rango ideal el del juez que tiene entre 400 y 700 providencias. Y sobre esa base se aplicó una fórmula que se llama la carga de productividad esperada. Se encontraron en este país, y está vigente desde el punto de vista estadístico eso, que había más de 100 juzgados con menos de 50 negocios al año. Eso llevaba a situaciones tales que esos juzgados no eran capaces de resolver en el año esos 50 procesos. Por eso pasó lo que llamaron popularmente la cuchilla, y la cuchilla era el esquema en donde encontrábamos que si ese juzgado no se necesitaba, se suprimía, así lo dice la ley 270. Después está el factor que se llama organización del trabajo, y el último factor, que representa 0,3%, es el de la producción de libros. Simplemente ese era un comentario que me parecía que era importante hacer. Vuelvo a citar el acuerdo, es el 1392 del 2002. Estamos frente a una realidad. La realidad es que la corrupción corroe al sistema. Se comenzó primero por el ataque frontal a la rama legislativa del poder público. La volvimos añicos. Después se pasó al Ejecutivo, también lo acabamos. Nos faltaba el Judicial y con ese nos metimos. Hay un movimiento del cual no hemos tomado conciencia, que no es nacional, sino de carácter internacional, en donde lo fundamental es corroer las instituciones, desacreditarlas, en aras de establecer unas concepciones políticas diferentes. Esa es una realidad. Pero hay otra realidad, que la corrupción también existe en nuestro país y que no es de ayer, eso nace con nosotros, como nace con el ser humano. Permítanme citar pocos ejemplos y que me toquen de temas de aquí, de esta tierra. Corría el año de 1950. La compañía frutera de Sevilla cambiaba denominación cuando le pasaban casi los 19 años para efectos de no atender las obligaciones laborales. Entonces ya se llamaba United Fruit Company y no Compañía Frutera de Sevilla. Un abogado se dedicó a presentar demandas contra la United Fruit Company para demostrar que simplemente era cambio de nombre y que por tanto el señor tenía derecho a su pensión de jubilación por los 20 años de servicio a la entidad. El abogado iba permanentemente al juzgado y siempre le decían: doctor, no ha salido al despacho. Acuérdense ustedes que esa era una época vieja en donde se apuntaba en los libros, y el libro, lo decían a uno, es un simple auxiliar. No tome en cuenta el libro, porque si de pronto en el libro no se anota y salió la providencia, usted, como utilizando expresión famosa del doctor H. Gamboa, está de malas. Le quedó notificado.
Resulta que el abogado iba y al fin el juez le dijo, pero a mí me suena que este negocio ya salió. No puede ser, doctor, miren el libro. Sí, pero acuérdese que el libro es un auxiliar. Espérese a ver un momentico, y cerró la puerta y detrás de la puerta estaba el edicto. Y dijo, a propósito, ya está ejecutoriado. Arranquémoslo. Eso fue escándalo en Santa Marta. A los pocos días encontraron al juez estrenando un vehículo. Y en las tiendas de los chinos, creo que todavía existen, había ahí en el Parque de los Novios una tienda de los chinos, salió el borrachito, se llamaba Pedro, como a las 2 de la tarde, y el juez estaba llegando al despacho y se le tiró al carro. Entonces el juez paró y dice, mire, borracho, usted es un irresponsable, yo lo he podido matar. Y le dice, no, doctor, le tengo una pregunta, a ver qué se le ocurre. Dígame una cosa, ¿este es un auto o una sentencia? Ahí tenemos corrupción, no hay discusión. Hace pocos años en la Procuraduría se inició una investigación muy fuerte con un municipio de Barranquilla, el municipio de Soledad, famoso por cantidad de cosas, para hablar ahora del Ejecutivo. Y entonces el visitador habla con el alcalde y le dice, hombre, pero es que esto sí es aberrante, la ley 80 no permite este tipo de decisiones, todo es aquí con licitación y usted contrató de manera directa. Y contesta el alcalde muy tranquilo, dice, sí, yo por ahí he oído hablar de la ley 80, pero esa no pegó aquí, esa aquí no pegó. Podríamos seguir y seguir narrando. Estamos trabajando con lo que en el derecho probatorio se llama el hecho notorio. No hay discusión, estamos en un mundo total colombiano de una corrupción atroz. Pero hay los oportunistas, hay las personas que toman la moral de última hora, y me refiero específicamente a los medios de comunicación, en donde a las 7 de la mañana condenan a una persona porque al periodista se le ocurrió que eso era de esa manera y punto. Y el señor quedó condenado al ostracismo. Ese tema es también sumamente grave. Y sobre eso hago alusión a una sentencia muy importante del año de 1984 en un caso de Córdoba. Por cierto, era apellido Morón, hermano del doctor Fabio Morón, el que había armado un debate total sobre unas elecciones en ese momento, y manejaban una prensa, un periódico, y ahí salía toda la diatriba contra la persona que había obtenido la votación que ellos consideraban que no era la suficiente. Eso llegó a la Corte en un tema penal. El doctor Fabio Calderón, que era magistrado de la Sala Penal de la Corte, en una sentencia de página y media le dice a los periodistas, está bien, ustedes tienen una tarea, una misión, que es la de velar por la información objetiva e imparcial, pero ustedes nunca van a reemplazar a los jueces, no van a reemplazar a los jueces. Y resulta que nosotros hoy le tememos más a la condena que hace un medio de comunicación que después toma la oportunidad para tener una agencia que llaman de recuperación de imagen. Entonces, al tiempo en donde la persona la vuelven añicos, sale la agencia de recuperación de imagen para decirle, nosotros le cobramos unos pesos porque usted haga tal o cual cosa. Hay un tema dentro de ese mundo periodístico que sí que está cogiendo fuerza. En un momento dado desapareció, pero ahora tiene una fuerza impresionante. Se llaman los autorreportajes. ¿Y en qué consiste eso? Si usted me paga unas buenas cuñas publicitarias, yo le arreglo el tema. Hay un caso de nivel nacional, lo vivimos recientemente, Pacific Rubiales, que era hace 4 años, una porquería. Todo el mundo la atacaba, había paros permanentemente frente a la Procuraduría de una cantidad de personas reclamando por los daños que estaba haciendo Pacific Rubiales. Y hoy en día, ¿qué es Pacific Rubiales? La mejor empresa del país.
después de que le metieron un platal a las campañas publicitarias. Eso también hace mucho daño. Hay corrupción, no la discutamos. De pronto uno dice, miren el caso del famoso juez Suárez Baca, se nos ha olvidado. El juez Suárez Baca, que sí estaba en una palomita, era un encargo, y le dio la libertad a uno de los Rodríguez Orejuelas, y eso fue el escándalo. Pero resulta que se nos olvidó que ese juez Suárez Baca lo único que hizo fue cumplir la ley, porque el Código de Procedimiento Penal de 1991 decía que esa libertad anticipada tenía unos condicionamientos, dentro de los cuales estaba el análisis personal de ese sujeto. Habría que calificar si el sujeto realmente merecía esa libertad anticipada. Pues la reforma que se hizo en el año 2000 con la ley 599 suprimió ese tema de la subjetividad y dijo simplemente, si usted ya cumplió las 3/4 partes de la pena, usted tiene derecho a la libertad provisional. Y el debate lo hicimos y pusimos contra la pared al juez Suárez Baca, pero nadie preguntó, ¿y ese cambio de legislación de dónde vino? ¿Quién promovió esa ley? El caso de DMG también se nos olvidó. El señor de DMG ya tenía un articulito en un proyecto de ley que estaba circulando en ese momento para legalizar toda la estructura que había hecho él para captar el dinero. Esta es la hora en que no se ha podido saber quién metió el articulito en el proyecto de ley. Acaba la Corte Constitucional de decretar la inexequibilidad de una ley que establecía que los bancos tienen la potestad de sancionar a las personas que hacen el pago anticipado. Eso va hasta el 10%. En este momento, la superintendencia, a raíz de un debate que se le ha estado haciendo y de un programa de televisión del señor Pirri, la semana pasada volvió y les dijo a los bancos, por favor, devuelvan la plata. Pero lo que yo creo que es importante analizar es quién fue el artífice de ese proyecto de ley, de ese articulito, porque ahí había un trabajo de lobby, que también es corrupción. Podemos seguir con ejemplos y ejemplos sobre este tema. El presidente Uribe un día dijo, es que necesito que me voten rápido esa ley antes de que se vayan todos para la cárcel, a los congresistas. Frente a esto, uno encuentra como que le tocan lo más recóndito del alma, utilizando una expresión del poeta Germán Pardo García. Me devoraron lo más recóndito del alma, porque ya no tengo en qué creer. ¿Cómo le predica uno a sus alumnos que hay que hablar de ética, de moral, cuando todo está en función del oportunismo, de hacer la plata rápidamente, de destacarse rápidamente? No importa si están de por medio el violar la moral, la ética, las buenas costumbres, eso no importa, el afán es el resultado positivo rápido. Yo creo que hay que buscar una solución. No solamente es el tema de la educación, no solamente es el tema de la escogencia de los funcionarios, hay algo que tenemos que hacer. Y entonces me viene a la mente Piccolo de la Mirandola, el padre del humanismo, que nos dice, el ser humano es imperfecto, como la canción, lo perfecto es inhumano. Pero esa imperfección del ser humano es también un compromiso para recorrer el camino de la vida buscando acercarse a Dios, buscando la perfección. Y esa es el reto que tenemos que tomar nosotros, especialmente los abogados,
y con el doble carácter de abogados javerianos para hacer el cambio. Estamos en esta ciudad en donde parece que Dios se deleitara haciéndole pinceladas a la naturaleza para darnos toda esta hermosura de mar, de Sierra Nevada, de valle, etc. Aquí tenemos a ese ser superior regodeado para recordarnos que Él es el Padre de todo lo ser viviente. Pero también tenemos el otro extremo, la quinta de San Pedro Alejandrino, donde un 17 de diciembre de 1830, el hombre más importante de la América Latina fallece en el más deplorable estado. Hay que prestarle una camisa para poderlo enterrar. El hombre que le escribe a su prima Fanny del Viar esa carta maravillosa en donde le dice: me tocó la misión del relámpago, rasgar un instante la tiniebla y tornar a perderme en la inmensidad. Ese hombre que hace la comparación con el estado máximo de grandeza cuando pasa por el Chimborazo, y en esa pieza maravillosa nos dice, en Mi delirio sobre el Chimborazo: y todo es menos que un punto en el infinito que es mi hermano. Le dice a Fanny: es que me quitaron todo, hasta la gloria que entreví en tus manos. Quedó solo, abandonado, vilipendiado. Ahí demostramos toda la pequeñez que tenemos los seres humanos. En ese contraste maravilloso vamos a hacer caminar el mensaje de Píccolo de la Mirandola por la humanización. Y como somos humanos, reconocemos nuestras debilidades y nos comprometemos a superarlas. Los abogados tenemos que hacer ese ejercicio hacia adentro y preguntarnos si todas nuestras actuaciones están acomodadas a esos valores y a esos principios. La justicia es nuestra bandera. La justicia es nuestro valor supremo. Así, el derecho es la realización de la justicia. Y sin la justicia no hay paz. Hagamos ese ejercicio. Transformemos nuestras actuaciones tolerantes en unas actuaciones valerosas, cueste lo que cueste, en función del ideal de la justicia y en cumplimiento de los valores de los seres humanos. Siempre les he dicho a los alumnos que no me sugestiona, no me emociona el decálogo de Cutir. Cuando nosotros tenemos todas esas situaciones difíciles en la vida, en que en veces nos toca dar un no frente a una propuesta que nos puede costar, no solamente desde el punto económico, sino también desde el punto de vista de cualquier posición, relación, etcétera. Y uno va a Cutir, y Cutir no es realmente, con sus 10 mandamientos, el que nos estimule a seguir adelante. Y menos en aquel último en donde nos dice: y si tu hijo te pregunta qué profesión quieres seguir, dile con orgullo que sea abogado. No, yo no tengo ese ejemplo. Mi padre nunca me pidió que fuera abogado, siempre me dijo: es una profesión desagradecida, y tenía razón. Pero ¿por qué fui abogado? Desde aquí, de Santa Marta,
formé mi concepción de ser abogado. Si Dios me diera la oportunidad de volver a rehacer mi vida, sería abogado y abogado javeriano. ¿Con qué siento yo que podemos superar todas esas situaciones difíciles que nos depara el ejercicio de la profesión? Solamente con la oración de la paz. Señor, hazme instrumento de tu paz. Haz que donde haya odios, siembre yo amor. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya tristeza, alegría. Oh divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser perdonado, sino perdonar. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando, de ti recibimos. Perdonando, tú nos perdonas. Y muriendo en ti, nacemos a la vida eterna. Ese es nuestro himno. Creemos un ejército, el ejército de abogados, que le lance balas de justicia a este país para verdaderamente lograr la paz. Un ejército de abogados con tal entereza, con tal valentía, que sea capaz de hacer héroes a los cobardes y santos a los incrédulos. Solo así podemos transformar a esta Colombia. Podemos no acabar totalmente la corrupción, porque mientras los seres humanos seamos lo que somos, habrá corrupción. Pero sí podremos enfrentarla y llevarla más que a su mínima expresión. Que el día de mañana, en que nos toque partir hacia la eternidad, podamos decir, con esta concepción de vida, con esta misión cumplida, como un día mi padre escribiera, viendo aquí una madrugada, podamos tocar la piel del alba con las manos y asir amorosamente a Dios. Muchas gracias. Y así, en el curso de la reflexión, noten ustedes cómo retornamos a lo fundamental. Noten ustedes cómo retornamos a lo que es obvio, pero que hay que trabajarlo. A lo que nos parece a veces que no es lo más trascendental porque no está dentro del tecnicismo, pero como dice el doctor Gustavo, que toca lo recóndito del alma. Entonces, 3 recomendaciones finales de esta reflexión. La primera, las emociones no resuelven los problemas de la corrupción, pero sí invitan a resolverlos razonablemente. Entonces, la primera es, el reto sigue. Tenemos un reto. No podemos decir que como hay tanta corrupción, entonces esto siguió así. Tenemos que sentirnos renovados, tenemos que sentirnos energizados, tenemos que sentirnos como si lo que hemos escuchado del doctor Fernando, del doctor Rafael Hernando, del doctor Gustavo, nos sirviera como de Red Bull existencial. No quedarnos acomodados, desacomodarnos en aquello en lo que estamos instalados. No, Adela Cortina tiene una frase muy importante y es: ¿quién hace el cambio ético? No son los políticos, no son los de la televisión, no son los personajes, es cuanto ciudadano entienda el valor de construir con el otro mejores maneras de vivir. Segundo, de Erich Fromm, El arte de amar. ¿Qué reconstruye? El reto es, uno tiene la libertad, ¿no? Entonces, para amar o para odiar. Si todo fuera amor, no habría odio. Hay amor porque hay odio. Hay paz porque hay guerra. Hay generosidad porque hay egoísmo.
pero el reto es qué camino, qué ruta queremos tomar en el ejercicio de la libertad. Y uno a veces se le chispotea. Uno a veces estoy como siendo como egoísta. ¿Cómo conducimos la libertad para construir historias de amor en el sentido que Erich Fromm lo narra? ¿Qué es amar? Amar es dar. Rico no es el que tiene mucho, es el que da mucho. ¿Y qué da uno? Sacrifica la vida, no, da lo que está vivo en uno, sus cualidades, sus habilidades. Y tercero, en el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo primero, que es extensible a todo el derecho, porque aunque no esté en una norma, así es, trae la concepción de, en el ámbito laboral es, cómo logro la justicia, genere un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Y eso es lo que hemos tratado, y eso es lo que tenemos que seguir generando, cómo traducir espíritu, cómo renovar espíritu. La palabra espíritu tomada de la norma. Eso tal vez me volvió a mí un laboralista bioenergético, pero a veces hay que ser bioenergético. No me sirven 100 disciplinarios si se cansa la organización de tanto disciplinario, si lo que hay es que tratar de ver cómo se maneja el liderazgo, cómo se recompone las miradas. Entonces, no me aguanto que hay un ejercicio ético de reconocimiento como símbolo. Y es una dinámica, no van a tener que correr hasta la piscina, una dinámica muy rápida, es de cuello, no de cuello Gustavo, sino de este, ¿no? Simplemente el reconocimiento como símbolo, el reconocimiento, la participación implica reconocimiento, la inclusión, nosotros tenemos que seguir soñando, todos, ¿no? Los jóvenes, pues por supuesto, pero nos ven a nosotros que venimos de la guerra, que hay corrupción, que no se pudo, que el código, pues sí, y hay que seguir luchando, porque somos personas que queremos traducir bondad, y vale el que está a nuestro lado. Entonces el ejercicio es muy sencillo, voltéense al que está a su lado, lo mira a los ojos, porque es una cosa así, no. Lo mira a los ojos y díganle, muy sencillo, es un símbolo, díganle, gracias por existir, díganle. Cada vez que hacemos lo que corresponde, aún por personas que no conocemos, cuando en nuestros diseños normativos llegan a muchas personas que no conocemos, como jueces en las empresas ejerciendo, le estamos diciendo a personas como nosotros, como esas buenas que están a su lado, le estamos diciendo con nuestra acción, con nuestra ponderación, gracias por existir. Así que, mis queridos, gracias por existir y dejo la presidencia, no hubo posibilidad de reelección, entonces, adelante.